¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Agüitados? ¿No? Pensé que estaban agüitados, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? ¿Ya listos para la palabra? ¿Sí? Bueno, abra su Biblia, por favor, ahí en Mateo capítulo 28. Vamos a continuar con la serie de El verdadero evangelio. Este es prácticamente el tema 17 y último de esta serie. 17 temas estuvimos llevando acerca de la serie El verdadero evangelio. Y el tema que trataremos hoy es Id y haced discípulos. Ese es el tema, ¿sale? Id y haced discípulos. ¿Ya lo tiene? Mateo 28, 19. Sí, ok. Por tanto, dice la Escritura, está hablando el Señor Jesucristo y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar, mis hermanos, para poner en manos del Señor este tiempo y pedirle de su gracia para entender su palabra. Cierre sus ojos. Padre nuestro, queremos darte gracias por este precioso tiempo que nos das, por tu palabra que es viva y eficaz y que tiene la encomienda de penetrar nuestro corazón, transformarnos, hacernos cada vez más a tu imagen, porque es lo que queremos, es lo que deseamos, Señor, ser cada vez más a tu imagen, que nosotros vayamos menguando para que tú crezcas y podamos decir como tu siervo Pablo: ya no vivimos nosotros, sino que vives tú en nosotros, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra, a entender tu evangelio. Confírmanos en tu reino, Padre, que nuestras acciones, nuestras palabras y aún nuestros sentimientos, nuestras emociones sean conforme a tu corazón. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, por los que están escuchando también en este momento. Te pedimos que nos hagas estar atentos a tu palabra y que cada uno de nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón, cada uno de nuestros miembros esté atento a todo lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Permítame un momento, mi hermano. Listo. Pues hemos estado viendo esta serie, El verdadero evangelio, y de los últimos temas que hemos visto precisamente era acerca de la predicación del evangelio, cómo es la obra de evangelización. Y la semana pasada vimos el testimonio, el peso del testimonio al momento de predicar el evangelio. Pero yo te hago una pregunta, mi hermano. Para nosotros como cristianos, entonces, es creer. Creemos la palabra. ¿Cuántos creen la palabra? ¿Cuántos creen el evangelio? Dice la Escritura que creímos y entonces fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Creemos, vivimos la palabra del Señor, predicamos el evangelio. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Porque todas estas cosas tienen que ver con nosotros de manera personal. Yo creo el evangelio, yo vivo la palabra del Señor, yo vivo el evangelio, yo predico el evangelio, pero ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue en mi vida? ¿Acaso son las únicas responsabilidades que como cristiano tengo delante del Señor? Bueno, déjame decirte, mi hermano y mi hermana, que como cristianos necesitamos conocer la totalidad de nuestras responsabilidades en Cristo. Porque ¿cuántos saben que como cristianos tenemos responsabilidades? Sí sabemos, ¿verdad? Y una responsabilidad es algo que tenemos que hacer si queremos. ¿Eso es una responsabilidad? La responsabilidad la hacemos porque estamos obligados a cumplir con aquello que se nos demanda. No es una opción, no es opcional, no es si queremos o no queremos. Es como los padres que tienen responsabilidad para con los hijos.
Bueno, si quieres darle de comer, si no quieres no pasa nada. ¿Así es? ¿Verdad que no? Como padres tenemos que alimentar a nuestros hijos, cuidar a nuestros hijos. Bueno, el cristiano tiene responsabilidades delante de Dios, que como cristiano, por el solo hecho de llevar el título de cristiano, tiene la responsabilidad precisamente de hacer la obra de Dios como Dios la demanda. Levante su mano aquí quienes tienen el título de cristianos. ¿Quiénes son cristianos? Quiero verlo, levante su mano. Ok. Bueno, como cristianos tenemos responsabilidades y tenemos que conocer la totalidad de ellas, mis hermanos, conforme a la instrucción que recibimos a través de la palabra del Señor. Porque para esto precisamente el Señor dejó su palabra. Nos dejó su palabra y esta palabra, ¿sí trajo su Biblia? ¿Sí la trajo? Bueno, esta palabra a la cual nos dejó el Señor, escúchame bien, debe de ser en nosotros, mis hermanos, nuestra principal norma de fe y de conducta. Es decir, que debe de ser en nosotros nuestra principal regla, nuestro principal mandamiento de convicción, de modo de vivir. Es decir, que nosotros necesitamos ver la palabra de Dios como nuestra principal influencia, de modo que vayamos paso a paso creciendo en el conocimiento y en la obediencia a Dios. Pero si hay algo que tiene más influencia en nosotros que la palabra, entonces no estamos tomando la palabra del Señor como el cristiano debe de tomar la palabra de Dios. Para nosotros la palabra tiene que ser nuestra más grande influencia. Si viene alguien, te da un consejo, aun si de tu propio corazón surge algún razonamiento, pero llega la palabra y te habla Dios a través de la palabra, ¿qué es lo que estamos obligados o responsabilizados a hacer? Desechar el consejo, desechar nuestro razonamiento para tomar el consejo y el razonamiento que la palabra de Dios nos demanda. Debe de ser el primer lugar en nosotros. De este modo podremos acercarnos más al Padre, conforme al comportamiento que imitamos del Señor Jesucristo. Porque entre más obedecemos, más cerca o más nos acercamos a Dios. Por ejemplo, un hijo desobediente que se entiende con el papá, o el hijo desobediente que está apartado del padre, que a veces los papás decimos, o dicen algunos, mis hijas todavía están pequeñas, pero dicen, a veces siento que no me entiendo, que no nos entendemos. A veces pienso que estamos en planetas distintos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es tan desobediente que dices, no lo entiendo, no me entiende, le hablo y no me hace caso. Todo lo que yo digo, él lleva a la contraria y viceversa. No nos entendemos, estamos totalmente apartados. Pero del hijo obediente se dice, estamos cercanos, caminamos bajo el mismo pensamiento. Bueno, pasa lo mismo. Un hijo que es obediente a Dios conforme al comportamiento que imita de Cristo, entonces es un hijo que se va acercando cada vez más al Padre. Que la influencia del Padre es impresionante en la vida del cristiano o del Hijo de Dios. Ahora escúchame bien, el secreto, mi hermano, el secreto que ya no es un secreto, de experimentar el respaldo de Dios en todo tiempo. ¿Cuántos quieren experimentar el respaldo de Dios? ¿Sí le gustaría experimentar que Dios lo respalde en todo tiempo? Que Dios lo respalde en medio de cualquier circunstancia. ¿Sí le gustaría? Bueno, el secreto de poder experimentar en todo tiempo la gracia de Dios, su respaldo, y en medio de cualquier circunstancia, ¿sabe cuál es? La obediencia. Obedezca su palabra y usted va a sentir el respaldo de Dios en todo tiempo. No importa lo que esté pasando. No importa si sus hijos son rebeldes. No importa si su esposo o su esposa no está haciendo su papel. Pero si usted lo hace, si usted es obediente, el respaldo de Dios lo tiene. Sin importar. No importa si está enfermo, no importa si tiene dinero o no tiene dinero, no importa si la gente se enoja con usted. Si usted, mi hermano y mi hermana, es obediente a Dios, entonces usted va a experimentar el respaldo de Dios. Si no, pregúntenle al Señor Jesucristo. Así lo expresó en Juan 8:29. Él dijo, porque el que me envió, o sea el Padre, conmigo está. Y dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y créame que el Señor Jesucristo llevaba todo en contra.
Todo el mundo se le vino encima, todo el mundo se le vino a aplastar al Señor Jesucristo de una manera impresionante. Aún sus hermanos lo rechazaban y lo tachaban de mentiroso. Sus discípulos lo traicionaron y se apartaron de Él. Pero Él aún así decía, conmigo está el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y no importa si el mundo está contra mí, yo tengo el respaldo del Padre, yo tengo el respaldo de Dios. Bueno, es posible que en ocasiones nos sintamos solos. Es posible que no veamos el respaldo del Padre, su compañía. Bueno, o una de dos, o no estamos poniendo la mirada adecuadamente en la palabra, o simple y sencillamente no estamos haciendo adecuadamente lo que Él nos ha mandado. Una persona que no obedece a Dios no puede tener la seguridad del respaldo de Dios. Siente un vacío, siente una psicosis en su vida que no le permite tener paz, plenitud, porque hay algo que le falta, y eso que le falta es obedecer, agradar al Padre en todo lo que Él nos demanda, porque es la obediencia, mi hermano, aquello que nos da la autoridad para mantenernos firmes, confiados ante cualquier circunstancia. Si tú obedeces, estás firme, nada te mueve. Si tú obedeces, entonces estás confiado ante cualquier circunstancia, ante cualquier persona. Como cuando los niños le dicen a los padres, ya no te amo, porque no le cumple sus berrinches. Ya no te amo. Pero el padre sabe que él está haciendo lo correcto delante de Dios, lo que el Señor lo demanda. Por lo tanto, ese ya no te amo no le produce nada. Entiende las circunstancias, entiende que está haciendo lo que el Señor le demanda y puede estar confiado. Si yo vivo entonces lo que hablo, sin importar los ataques que reciba, si mis convicciones y mi comportamiento son conforme a la palabra del Señor, entonces nada podrá movernos. Seguiremos intactos en la vida cristiana, intactos, inamovibles. Así lo vimos también en los apóstoles. Todo el libro de los Hechos nos habla acerca de cómo los apóstoles predicaban el Evangelio, se mantenían en sus conductas firmes, sin importar las amenazas, sin importar los rechazos. El apóstol Pablo, después de convertirse al Señor, sufrió la persecución de aquellos que en su momento lo apoyaban o se consideraban sus amigos. Todos aquellos que perseguían cristianos juntamente con él, después se volvieron en su contra y lo querían matar. Pero él se mantuvo firme e inamovible en sus convicciones, porque sabía que estaba haciendo lo que le agradaba al Señor. Todas las responsabilidades que tenía delante de Dios, bueno, él las conocía. Y nosotros, mis hermanos, como discípulos, necesitamos conocer estas responsabilidades para poderlas poner por obra. Si tú no conoces de lo que eres responsable delante de Dios, quizá tú no vas a estar haciendo lo que a Dios le agrada. Vas a creer que estás haciendo la voluntad de Dios. Pero uno de los principales síntomas de que nos falta obedecer a Dios en algo es que no nos mantenemos firmes, no nos mantenemos constantes, siempre estamos inquietos, siempre tenemos algo que nos está carcomiendo, no tenemos paz, tenemos incertidumbre, duda, tenemos congoja, aflicción. Todo esto habla de que no tenemos nuestra mirada puesta adecuadamente en la vida que el Señor nos demanda como cristianos. Y una de las responsabilidades que tenemos como cristianos es precisamente lo que leímos en Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Qué dice? Id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué es un discípulo? ¿Sabemos lo que es un discípulo? Bueno, etimológicamente esta palabra discípulo en el griego es la palabra matzetuo o matzeteu, que significa seguidor o alumno. Es uno que aprende de alguien, eso es lo que significa discípulo. Se deriva de otra palabra, matzetes, que significa aprendiz. Aprendiz, pero este pensamiento de aprender o esta necesidad de aprender va acompañada siempre de un esfuerzo.
Es decir, yo me esfuerzo por aprender. Es, por ejemplo, ahorita usted. Ustedes se esforzaron por venir aquí, ¿verdad que sí? Estaban cómodos a lo mejor en su casa o pudieran estar descansando a través de la transmisión, ahí acostados en el sillón, pero se esforzaron por venir y aprender de su palabra. O los que están a través de la transmisión se están esforzando por mantener toda su atención en la enseñanza para aprender. Bueno, eso es lo que es un discípulo, alguien que se esfuerza por aprender de algo o de alguien, en este caso, pues de la palabra del Señor, los que estamos aquí o por medio de la transmisión. Un discípulo, según el contexto de Mateo 28, 19, no es meramente una persona que aprende y ya, sino que es una persona que aprende y que está a favor de aquel que le enseña, de modo que se esfuerza por imitar lo que está aprendiendo de su maestro. En otras palabras, nosotros simplemente no aprendemos por aprender. No, tenemos que aprender para imitar, esforzándonos por ser cada vez más como nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo Jesús. Él es nuestro máximo maestro. Bueno, también esta palabra discípulo nos habla de una persona que cree en las enseñanzas de su maestro, pero no solamente eso, sino que también sigue de cerca a su maestro. Está detrás de él siempre, observando sus hechos, observando sus palabras, sus acciones. Implica una relación más estrecha que una mera instrucción. Es más allá de ir a una escuela y aprender, sentarse, escuchar la clase del maestro y retirarte. No, también implica seguir de cerca a aquel que te está enseñando. Tener una relación más estrecha que simple y sencillamente escucharlo. En el hebreo esta palabra discípulo es la palabra lamad, también de donde se deriva la palabra Talmud, que son las enseñanzas de los judíos. Pero esta palabra lamad significa aguijonear. Aguijonear, ¿qué es aguijonear? Estimular a hacer algo. Es decir, que un discípulo es una persona que está constantemente siendo estimulada a aprender o a accionar algo. Y por implicación a enseñar también aquello que está aprendiendo. Significa también acostumbrarse a la manera de vivir, a la manera de actuar, de pensar, de sentir de aquel a quien está siguiendo o aquel de quien está aprendiendo. Bueno, un discípulo es entonces aquella persona, mi hermano, que es un fiel seguidor de alguien. ¿Quién es ese alguien para nosotros? Jesucristo. Un discípulo es entonces aquella persona que es un fiel seguidor de alguien, de modo que está dispuesto a aprender de él, esforzándose por imitarlo y mostrar un comportamiento acorde a su maestro, es decir, al Señor Jesucristo, como resultado de la enseñanza que está recibiendo. Al mismo tiempo que se acerca cada vez más a su maestro, y a su vez es estimulado a seguir aprendiendo e imitando lo más posible el carácter, las acciones y las palabras de aquel que lo enseña. En nuestro caso, repito, es el Señor Jesucristo. Esto es un discípulo, mi hermano. Si tú y yo somos un discípulo del Señor, entonces somos personas que somos fieles seguidoras de Cristo. Fieles seguidores de Cristo, nos esforzamos por aprender de Él, por imitarlo, por mostrar su comportamiento. Nos esforzamos por estar cada vez más cerca del Maestro, recostado a su pecho, aprendiendo de Él, o a sus pies y escuchando su enseñanza. Siempre estimulándonos día a día para imitarlo, para aprender aquel carácter, las acciones, las palabras, conforme a lo que Él nos enseña. Existen distintos tipos de discípulos y existen distintos hombres a lo largo de la historia que han formado estos discípulos a través de sus vidas,
han provocado que otros hombres tengan el deseo de seguirlos. Y han formado discípulos en su vida y aún después de su muerte han seguido formando discípulos. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado hablar de Mahoma? Mahoma tiene discípulos. Buda, ¿quiénes han escuchado hablar de Buda? Buda tiene discípulos. Mahatma Gandhi tiene discípulos. Aristóteles, Sócrates, Platón. Incluso, mis hermanos, Moisés tiene discípulos. ¿Cuántos sabían esto? Moisés también tiene discípulos. Permítame un momento porque se me apagó esto. No está cargando, permítame. No carga. Si no, préstame la computadora. ¿Sale? Bueno, Buda, Mahoma, Aristóteles, Sócrates, Platón, Moisés incluso tenía discípulos, mis hermanos. De nuestra época más temprana está Nietzsche, también este hombre que muchos ateos siguen. Está Carl Sagan también, un hombre también ateo que muchos otros ateos siguen. Pero bueno, también está nuestro Señor Jesucristo, quienes muchos somos discípulos del Señor Jesucristo y que es incomparable en relación a todos los hombres que pudieran tener discípulo alguno. Y es totalmente distinto a cualquier otro hombre y es digno de seguir y de imitar. ¿Saben por qué, mis hermanos? ¿Saben qué es lo que diferencia a nuestro Señor Jesucristo de cualquier otro hombre o de cualquier otro pensador o iluminado a través de la historia? Que nuestro Señor Jesucristo es Dios, mi hermano. Ningún otro es Dios. ¿Sí sabía, no? Ningún otro es Dios, ningún otro se compara al Señor Jesucristo, ningún otro resucitó de entre los muertos, ningún otro tiene una tumba vacía, sino solo nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Todos los demás simple y sencillamente se encuentran enterrados. Y dice la Escritura que incluso Moisés vio corrupción, así como David vio corrupción, es decir, sus cuerpos se fueron deteriorando hasta hacerse polvo. Mas nuestro Señor Jesucristo no. Por lo tanto, nuestro Señor es alguien digno de imitar, es algo digno de seguir, es alguien a quien podemos realmente imitar y ser sus discípulos. Gracias. Allá está el mouse, como que le están moviendo el mouse, ¿eh? Ninguno, mis hermanos, se compara al Señor Jesucristo. Aún sus enseñanzas sobrepasan a todas de cualquier tipo de hombre iluminado. Sus enseñanzas son perfectas, sin error. Cambian, transforman la vida de cualquier hombre que está dispuesto a escucharlo, seguirlo y a imitarlo. Bueno, siendo nuestro Señor Jesucristo el Maestro por excelencia, el Señor de todas las cosas, muchos han querido seguir sus enseñanzas, muchos han querido incluso andar en sus caminos, pero escúchame bien, no todos han permanecido en ellos. ¿Saben por qué? Porque las enseñanzas del Señor, la vida de Cristo demandan cosas impresionantes. La demanda de la vida del Señor Jesucristo es mucha.
Humanamente es imposible seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso dice la misma Escritura que Él mismo tiene que transformarnos a través de su Espíritu Santo. Él mismo tiene que cambiar nuestro corazón, tiene que cambiar nuestro entendimiento para poder ser su discípulo después. Es una decisión personal. El verdaderamente estar dispuesto, sentarnos y calcular los gastos si realmente queremos o no seguir al Señor Jesucristo y ser sus discípulos. Aunque el Señor sabe quiénes le van a seguir de antemano y quiénes se van a volver atrás. Pero un discípulo del Señor, un discípulo de Jesucristo, según las mismas palabras del Señor Jesucristo, se evidencia por la permanencia y la perseverancia en sus enseñanzas. Hay muchos que a través de la historia han querido seguir sus enseñanzas. De hecho, gran parte de las herejías del primer siglo surgieron de hombres que en un principio quisieron seguir las enseñanzas del Señor, pero después torcieron su palabra y abrieron religiones, sectas, denominaciones que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, dice la Escritura: decía pues Jesús a los judíos que habían creído en Él. Escúcheme bien, habían creído, subraya esa palabra, creído: si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Bueno, mi hermano, entonces es gracias a la permanencia, a la perseverancia de otros que fueron verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo, que ahora también nosotros podemos ser discípulos de Él, discípulos del Señor. Y también es gracias a que nosotros podemos permanecer en la palabra que nosotros también vamos a terminar discipulando a otros verdaderos creyentes. De modo que la iglesia se ha extendido durante casi 2000 años, desde la ascensión del Señor Jesucristo, desde la fundación de la iglesia en el Pentecostés hasta nuestros días, por verdaderos discípulos del Señor, discípulos que estuvieron dispuestos a permanecer en su palabra. Nosotros somos el resultado de la fidelidad de otros. Y así durante 2000 años se ha extendido la iglesia de generación en generación. Así que nosotros, quienes ahora somos discípulos del Señor, tenemos esa encomienda también: seguir discipulando a otros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que la iglesia se vaya extendiendo de generación en generación hasta que Él venga por segunda vez. No es suficiente predicar el Evangelio. Es una parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Creemos, vivimos la palabra, predicamos el Evangelio, pero también parte de nuestra responsabilidad es hacer discípulos para que la iglesia se vaya extendiendo de generación en generación. Por eso existe también la iglesia infantil, para que también los pequeñitos que van detrás de nosotros vayan siendo instruidos, pero no es suficiente. Cada uno de los padres tiene que seguir instruyendo a sus hijos, discipulándolos desde casa, para que al crecer decidan entregar sus vidas al Señor y formen parte de las nuevas generaciones de la iglesia de Cristo. El mandamiento, mi hermano, es discipular. Ese es el mandamiento. Predicar el Evangelio por un lado, sí, pero por otro, discipular, mi hermano. El Señor Jesucristo ha hecho que su iglesia permanezca, porque Él mismo la sustenta, porque Él mismo sustenta a todos aquellos que verdaderamente le siguen, por medio de su Espíritu Santo, a fin de que este mandamiento se siga cumpliendo de generación en generación. Una persona que es sustentada por el Espíritu de Dios es una persona que desea cumplir el mandamiento de Dios, a fin de que la iglesia permanezca. De este modo, mi hermano, como el mandamiento es discipular, todos los que son discípulos del Señor tienen que cumplirlo. Entonces el mandamiento de discipular es para todos aquellos que ya son discípulos. No podemos exigirle a una persona que no es discípulo del Señor que discipule a otros, ¿verdad?
Tiene que ser discípulo del Señor, tiene que haber sido investido por el Espíritu Santo de la promesa, regenerados por el poder de Dios. Y también, escúchame bien, tiene que ya haber sido discipulado a su vez por otros discípulos. Solamente un verdadero discípulo del Señor puede discipular a otros, siempre y cuando una vez que ya él mismo ha sido discipulado o ha cumplido con el mandamiento del Señor, que dice ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Número 1, bautizado. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice primeramente. Por lo tanto, si una persona, un discípulo del Señor, quiere discipular a otros, desde luego tiene que haber sido bautizado por el Espíritu Santo y también en agua, pero principalmente por el Espíritu Santo, declarando públicamente su entrega a Cristo. Y número 2, dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Es decir, tiene que haber aprendido las enseñanzas de Jesús. Porque, ¿cómo puede un cristiano discipular si no ha sido investido por el poder del Espíritu Santo y no ha aprendido las enseñanzas del Señor Jesucristo? No puede. ¿Qué le va a enseñar a otros? ¿Cómo va a discipular a sus hijos si él mismo no ha aprendido lo que el Señor le ha querido enseñar? La tarea del discipulado depende principalmente de un conocimiento adecuado de la palabra de Dios, así como de la práctica genuina de ese conocimiento. O en otras palabras, el discipulado depende del fruto que manifiesta en su caminar con Cristo. Así lo dice Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Por lo tanto, un discípulo se distingue por el fruto que va desarrollando en su vida, un fruto que es para la gloria de Dios. Por eso, el único evangelio que menciona la tarea de discipular es el Evangelio de Mateo. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan hablan de discipular como la gran comisión. Marcos dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Lucas dice, vayan y prediquen el arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan habla de que esas cosas se escribieron para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Pero el único evangelio que habla de ir y hacer discípulos a todas las naciones es precisamente el Evangelio de Mateo. Por la razón de que el Evangelio de Mateo está dirigido a una audiencia que ya era erudita en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor Jesucristo habló diciendo que cuando un escriba es docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que de su propio tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. ¿Por qué? Porque ya siendo instruido por la palabra del Señor y lleno de la sabiduría, del entendimiento, de la revelación del reino de Dios en su vida, entonces es capaz de discipular a otros, ya no haciéndole 2 veces hijo del infierno como aquellos que no conocen a Cristo, sino como añadiendo almas a la salvación. Todo cristiano, escúchame bien, es llamado a predicar el Evangelio. Sí estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Aún desde su comienzo, no importa si tienes un día de convertido, tú puedes predicar el Evangelio. Así como lo fue la samaritana, conoció al Señor, fue salvada por Cristo y le dijo, ve y predica el Evangelio a toda tu aldea, y fue y le predicó a todos los samaritanos. Así también el endemoniado gadareno, quien quería ir con el Señor, y le dijo al Señor, no, ve y cuenta las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho contigo. El mismo día que se convirtieron. Porque todo cristiano es llamado a predicar el Evangelio aún desde su comienzo. Pero el hacer discípulos, mi hermano, es para los que han sido confirmados y han aprendido a imitar al Señor. Es decir, si tú como cristiano
ya has sido confirmado en el Señor, si has sido confirmado en la palabra, has aprendido a imitar a Cristo Jesús, entonces tú ya tienes que estar discipulando a otros. Por esta causa, el que es un neófito o un bebé espiritual no puede enseñar a otros, no puede liderar a otros, no importa cuánto conocimiento tenga de la palabra, porque él mismo está comenzando a ser un discípulo. La aptitud para hacer la tarea de discipular lo va a marcar el fruto que vaya desarrollando, es decir, el carácter que se vaya formando en él o en ella, la vida práctica de la palabra de Dios y por lo tanto la madurez espiritual que tiene. Yo he conocido personas que en su primer año de cristianos tienen un conocimiento bastante bueno de la palabra del Señor, pero no tienen la aptitud, no tienen el carácter desarrollado, no tienen el fruto adecuado para comenzar a discipular. No han sido confirmados en las enseñanzas del Señor Jesucristo. El mandato se lo estaba dando a sus discípulos, que eran sus apóstoles. Habían pasado 3 años con el Señor aprendiendo sus enseñanzas, habían sido bautizados, confirmados, por lo tanto ya estaban aptos para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ya no eran unos neófitos en la palabra, ya no eran unos bebés espirituales. Por eso la tarea de discipular es para el cristiano que ha ido aprendiendo a desarrollar su carácter conforme al del Señor Jesucristo. Puedo saber predicar el Evangelio, mi hermano. Y aún puedo estar predicando el Evangelio. Pero la labor del discipulado no solamente es predicar el Evangelio, es adentrarse a una vida práctica de la voluntad de Dios, que a su vez depende de un conocimiento real de la palabra de Dios. ¿Qué es un conocimiento real? Es aquel conocimiento que se está produciendo o que está produciendo un cambio de carácter en nosotros. Cuando yo aprendo algo y lo llevo a la práctica, eso se convierte en un conocimiento real en mi vida. Pero si yo recibo algo y no lo vivo, entonces es simple y sencillamente intelectualismo que no produce nada. Y una persona simplemente intelectual no puede discipular a nadie. ¿A quién lo va a acercar si él mismo no se ha acercado lo suficiente a Dios? Si no se produce un cambio, entonces es simple y sencillamente intelectualismo. ¿Cómo voy a discipular yo a una persona acerca de la fe si yo mismo no he creído? ¿Se acuerdan que la semana pasada Andrés nos habló de una vida de testimonio? La importancia de una vida de testimonio, una vida que respalde cada una de nuestras palabras, un comportamiento que evidencie que aprendemos y que imitamos al Señor Jesucristo, que somos verdaderamente sus discípulos. Predicar el Evangelio cualquiera puede, mi hermano, incluso una persona que no ha nacido de nuevo puede predicar el Evangelio y puede predicarlo bien. O sea, puede predicar acerca de la misericordia, el amor de Dios, la justicia, el juicio, la condición del hombre. Todo eso lo puede predicar sin la necesidad de llevar un testimonio de una vida real, una vida respaldada por un carácter, un comportamiento semejante al del Señor Jesucristo. Pero el discipular es más profundo. El discipular tiene que forzosamente ir tu vida respaldando cada una de tus enseñanzas a fin de que vayan con el poder de Dios. ¿Cómo puedo hablar de un Dios todopoderoso y al mismo tiempo no estar confiando en Él? ¿Puedo yo discipular a alguien acerca del Dios todopoderoso si yo mismo no confío? ¿Puedo hablar del matrimonio acaso como una institución divina y no vivir obedeciendo los preceptos de Dios para la vida matrimonial? ¿Cómo puedo discipular otro matrimonio si yo mismo no tengo un matrimonio apegado a la palabra de Dios? ¿Se puede? No se puede, mi hermano. Estás produciendo intelectualismo. Pero si tu matrimonio va y discipula otro matrimonio, pero ellos pueden ver en ti la palabra de Dios hecha vida, entonces estás discipulando adecuadamente. Estás transmitiendo el poder de Dios. Un poder por su Espíritu Santo que va y va confirmando a otros. ¿Puedo acaso hablar de un Dios que todo lo sabe
Un Dios de quien nadie se puede ocultar. Y yo mismo estar haciendo maldades en lo oculto y en lo secreto, pensando que nadie me está viendo. No suena congruente, ¿verdad? Yo puedo hablar de un Dios omnipotente, omnisciente, un Dios omnipresente. Pero si yo mismo no vivo a ese Dios, entonces yo no soy un discípulo del Señor. No estoy imitando su comportamiento, no estoy imitando o aprendiendo sus enseñanzas. Simplemente soy un ser intelectual. O como dijo el Señor en Lucas 6:46, ¿cómo puedo yo llamarlo Señor, Señor, y no hacer lo que Él me manda? Decirnos discípulos del Señor, mi hermano, y no buscar que otros también lo sean, es como un doctor que tiene la cura para el cáncer y no la comparte con aquellos que necesitan ser sanados de cáncer. Imagínense, ¿de qué le sirve tener el conocimiento de cómo sanar una enfermedad si no comparte a otros que verdaderamente necesitan? Asimismo, un discípulo de Jesucristo que no busca que otros se acerquen a Él como aquel que puede darles vida, sino que busca sus propios intereses, muy probablemente no sea un discípulo del Señor, porque no está imitando a aquel que no buscó jamás lo suyo propio, sino lo nuestro, y que ahora nos manda que nosotros hagamos lo mismo. ¿Cómo puedo yo decirme discípulo de Cristo y no querer que otros también acudan a Dios, aprendan de Dios? No es congruente, mi hermano. No es congruente el que yo esté viviendo como discípulo y no estar haciendo discípulos. Ojo, les repito, el hacer discípulos es para aquellos que van creciendo espiritualmente, aquellos que están siendo maduros espiritualmente. Si tú tienes un año de cristiano, está bien, tú aprende, llénate de la palabra, estás en la posición de ser discipulado. Tú estás siendo discipulado, afirmado en la palabra del Señor. Estás comenzando a que tu carácter cambie, sea transformado, para después tener la autoridad para enseñar a otros. Tenemos que ser discípulos y hacer discípulos también. Pero si ya tenemos 5, 10, 15 años y no estamos haciendo discípulos, o una de dos, o no somos discípulos del Señor, o simple y sencillamente somos como aquellos hombres de los cuales el Señor habló. A los hebreos, los cuales dice la Escritura que debiendo ser ya maestros, debiendo ya enseñar a otros, simple y sencillamente tenían que volverles a enseñar las primeras cosas, porque ellos mismos no eran capaces de vivir lo que les habían enseñado. La encomienda es ir y hacer discípulos a todas las naciones, y es parte de la tarea del verdadero evangelio, producir verdaderos discípulos de Cristo. Es un síntoma. Es necesario que aquel que ha entregado su vida a Cristo sea diligente en el estudio de la palabra de Dios. Porque entre más se tarde, mi hermano, en aprender de su palabra, entre más se tarde en obedecer sus enseñanzas, más va a atrasar su crecimiento espiritual. Pero a fin de que el crecimiento espiritual sea pronto, es necesario que seamos diligentes en el estudio de la palabra del Señor. Les repito, no como los hebreos, que una vez que recibieron el verdadero evangelio se estancaron y ya no eran maestros, sino eran niños, debiendo discipular a otros. Ellos mismos tenían que seguir siendo discipulados. Seguían siendo niños que necesitaban ser instruidos y llevados de la mano, porque de otra manera eran arrastrados por las corrientes del error. ¿Conocen personas así, mis hermanos? 15, 10,
5 años de cristianos y todavía los tienes que llevar de la mano en cosas tan rudimentarias, porque cualquier viento de doctrina viene y los sangolotea. ¿Ustedes creen que son capaces de discipular a otros? No pueden discipular a otros, no pueden cumplir con el mandamiento, y por lo tanto, mi hermano, escúchame bien, hace falta plenitud a la vida. Porque la plenitud de la vida viene cuando nosotros vamos creciendo de la manera normal en la que Cristo nos demanda que crezcamos. O en caso también los Gálatas, quienes a su vez, que habían sido confirmados en el Señor, se volvieron atrás, siendo nuevamente esclavos de falsas enseñanzas, esclavos de ritos que nada tienen que ver con una vida piadosa, sino que debían nuevamente enseñarles las primeras cosas. De modo que Pablo dijo: me temo que haya trabajado en vano con ustedes, o me temo que la palabra les haya entrado por un oído y les haya salido por el otro, porque no pueden retener aquello en lo que se supone que habían creído, y se han vuelto a esclavizar, aun cuando Cristo los había hecho libres. Estaban evidenciando, mis hermanos, que no estaban creciendo de la manera adecuada que Cristo debía de llevarlos al crecimiento. Por eso Pablo procuraba no hacer discípulos suyos y se empeñaba en hacerles ver a los hombres que no había que esclavizarse o hacerse discípulos de hombres, de sabiduría humana. De otra manera, la fe no estaría fundada en el poder de Dios, sino en la sabiduría del hombre, algo que es perecedero e inconstante, algo que no produce seguridad, sino incertidumbre. Hay muchos que están fundamentados simple y sencillamente en cómo predica aquel predicador. Es que él predica tremendamente, es que aquel enseña cosas tremendas. A mí me da risa, mi hermano, porque, escúcheme bien, conozco personas que suben tantas frases de tantos predicadores, frases que si bien fueron dichas por hombres o son dichas por hombres que verdaderamente están siendo utilizados por Dios, no superan a las enseñanzas del Señor Jesucristo o a su misma palabra, que lo único que evidencian que su fe está fundada en el dicho de aquel o en el dicho de aquel otro, y su carácter no crece. Aparentan una vida de piedad, pero ellos mismos ven su vida y no ha tenido un desarrollo adecuado, un desarrollo espiritual capaz de discipular a otros, no para transmitirles un mero conocimiento intelectual, sino para hacerlos verdaderamente discípulos de Cristo. Porque es lo que necesitamos hacer, discípulos de Cristo, que continúen con la labor que en algún momento nosotros iniciamos. Esa es la encomienda, a fin de que la iglesia vaya permaneciendo de generación en generación. Por eso muchos hijos no siguen las enseñanzas de los padres, porque le transmiten meramente conocimiento intelectual, no les transmiten el discipulado que ellos mismos están recibiendo del Señor Jesucristo, porque quizá no existe, porque solamente lo están aprendiendo y se están llenando y saben que necesitan asistir a la iglesia, leer la palabra, orar, pero su carácter va siendo el mismo de generación en generación, cuando no debería de ser así. Es necesario hacer buenos discípulos de Cristo, discípulos que una vez habiéndolos enseñado, ellos mismos sean capaces de enseñar a otros, que no tengas que llevarlos de la mano año tras año, sino que aprendan a caminar con Cristo juntamente y estén aptos para enseñar a otros también. En Mateo 13, capítulo 13, versículo 52, el Señor Jesucristo les estaba hablando a sus discípulos y les pregunta: ¿entendieron todo lo que les dije? Y ellos contestan: sí. Un versículo antes: sí, lo entendemos. Entonces Él les dijo: por eso, como lo han entendido, todo escriba hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un hombre, a un amo de su casa,
que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, que va ajustando su vida a la doctrina que el Señor mismo Jesucristo les ha enseñado. Bueno, del mismo modo los discípulos, como entendían, eran judíos y entendían lo que el Señor Jesucristo les estaba hablando acerca del reino de los cielos, estaban obligados también a compartirlo con otros. Estaban instruidos ahora en la enseñanza del reino de Dios, del reino de los cielos. Por lo tanto, ahora también estaban obligados a transmitir aquella enseñanza. Del mismo modo que el Señor les dijo, den de gracia lo que de gracia recibieron. Porque así también nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y si hemos sido instruidos en la palabra del Señor, si hemos sido llenos de la presencia de Dios de una manera gratuita, entonces tú debes de estar preocupado por dar también de eso que el Señor te ha dado. A ser buenos discípulos de Cristo. No a ser discípulos por medio de la manipulación. Muchos utilizan la manipulación, mis hermanos, para ser discípulos. Y lo único que estás haciendo es como aquellos judíos prosélitos que son 2 veces más hijos del infierno que ellos. No importa lo que trabajes para que una persona venga aquí a la iglesia, quizá. Si lo estás haciendo por medio de una manipulación, o estás utilizando la manipulación como herramienta de discipulado, entonces no estás haciendo lo adecuado. No estás poniendo el fundamento que Cristo quiere que pongamos como discípulos suyos. ¿Se acuerdan de aquel hombre llamado Simón, el mago? Él tenía muchos seguidores y cuando vio a los apóstoles hacer milagros, señales y prodigios, quería también ese mismo poder, dice, para que también lo siguieran a él. Supuestamente aparentando que había creído en el Señor. Pero fue rechazado por Pedro y aún fue reprendido y le dijo, arrepiéntete, quizá te sea perdonada la maldad de tu corazón. Porque a este falso no le interesaba vivir la palabra. Y así son los falsos discípulos del Señor, no les interesa vivir la palabra. Simplemente quieren comprar el título, pero no saben ni lo que significa ser un discípulo de Cristo. ¿Cómo pues van a ser discípulos ellos mismos? Es como aquellos que compran el título. ¿Han conocido a aquellos que compran títulos de posgrados? Como la otra estaba platicando con una persona y me decía que por medio de sus familiares él pudo entrar a la política y dice que lo pusieron en un puesto tan alto que era jefe de muchísima gente, pero no sabía hacer nada. Me decía, llegué, dice, y no sabía hacer nada. De repente llega uno y me dice, oye, nos llegó la forma tal, ¿qué hacemos con esto? Y que él dice, ¿qué? ¿Qué significa esa forma? ¿Qué se hace? ¿Cómo se llena? No sé nada, pero yo era el jefe, dice. Entonces lo que hice fue acercarme a otro que ya tenía mucho tiempo y le dije, dime qué es esto, porque no sé qué. Y ya le explicó y comenzó a enseñarle, ¿no? Pero simplemente había comprado el puesto. Imagínense un discípulo que compra puestos, compra puestos de autoridad. ¿Cómo va a discipular a otros? No, mi hermano, los falsos discípulos no les interesa vivir la palabra, solamente les interesa comprar títulos. Pero para ser discípulo tenemos que tener el título y también tenemos que tener el contenido, la esencia de lo que estamos hablando, la naturaleza divina, para que el propósito del discipulado entonces se cumpla en la iglesia del Señor, para que entonces tengamos la autoridad para llevar la doctrina y podamos edificar la iglesia del Señor. De otra manera no vamos a cumplir fielmente con el mandato. Necesitamos, mis hermanos, hacer discípulos, a discípulos verdaderamente de Cristo, pero para que podamos ir y hacer discípulos necesitamos nosotros verdaderamente estar seguros que somos discípulos de Él, discípulos de Cristo y no de hombres, hacer lo que agrada a Cristo y no lo que agrada a los hombres. De otra manera, dice la Escritura, no seríamos siervos de Dios.
Seríamos siervos de nosotros mismos, obteniendo en este mundo nuestra propia recompensa, y en nada diferentes a los líderes de Israel, a los escribas y fariseos, a los cuales el Señor Jesucristo llamó hipócritas y tumbas blanqueadas. Porque lo único que les interesaba era el exterior, que las iglesias estuvieran llenas, que tu familia se llame cristiana, que tus hijos asistan a la iglesia. Pero es parte de la tarea del verdadero evangelio producir verdaderos discípulos, mis hermanos. Discípulos que verdaderamente hagan la labor que Cristo nos ha encomendado, para que de generación en generación vayamos manifestando el olor grato, el olor fragante, la gloria de Dios, hasta que Él venga por segunda vez. Es tarea, pues, de todo cristiano hacer discípulos, pero es tarea de todo cristiano maduro, mi hermano, hacer discípulos. No te preocupes tú ahorita, si tienes 1 año o 2 años, por querer instruir a otros en la enseñanza del Señor Jesucristo. Predica el evangelio. Habla de la salvación de Dios, lo mismo que tú has recibido. Háblales a otros de que solamente en Cristo hay salvación. Mientras te vas llenando de la enseñanza del Señor Jesucristo, para que tú en su tiempo, ya habiendo recibido la sana enseñanza, habiendo crecido en la palabra del Señor, entonces también puedas transmitir a otro lo que tú mismo estás viviendo de la palabra. Puedas compartir a otros, como nos hablaba también Iván, aquel fruto que es para que otros vengan y corten de él, para que otros vengan y participen de ese fruto. Y no nosotros seamos como árboles con hojas frondosas, pero sin ningún fruto del cual otros puedan echar mano. Para que no seas un simple cristiano intelectual, sino un cristiano que vive verdaderamente la vida cristiana. Un cristiano de Cristo, no un cristiano meramente del mundo. Por otro lado, dice la Escritura que la autoridad que tenemos para hacer esto es la misma autoridad del Hijo de Dios, la misma autoridad de Cristo. Ahí en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 18, dice la Escritura: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. La palabra id se traduce más bien como yendo. Mientras vas en tu vida cristiana aprendiendo del Señor Jesucristo y su autoridad se va confirmando en tu vida, ve haciendo discípulos a todas las naciones. O en otras palabras, a todas las gentes, principalmente a las gentes que te rodean, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conforme a la autoridad que Cristo te ha dado para llevar su palabra. Si tú eres un cristiano entonces que has entendido verdaderamente el Evangelio, que te esfuerzas por vivir el Evangelio, que te esfuerzas por predicar el Evangelio, entonces eres una persona que puedes ir y hacer discípulos a todas las naciones. O como lo dijo el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1 versículo 8, siendo testimonio a todos los que te rodean, primeramente a los de tu casa, para que después se vaya extendiendo a todos aquellos que tienes alrededor tuyo. Porque has recibido el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo, mi hermano. La encomienda es id y haced discípulos. Esa es la tarea del cristiano. Y un verdadero cristiano se evidencia cuando es capaz de hacer discípulos, cuando es capaz de transmitir adecuadamente la sana enseñanza. Es verdad que la salvación es por fe. Y es verdad que es solamente la fe el requisito para poder ser salvos.
Pero la fe genuina se ve evidenciando por aquel crecimiento constante que a través de los años se manifiesta cuando yo puedo transmitir a otros adecuadamente el mensaje de la palabra y producir en ellos ese deseo de también seguir creciendo en la enseñanza del Señor Jesucristo. No tenemos que quedarnos donde estamos, mis hermanos. Tenemos que ir y enseñar a otros todo aquello que hemos aprendido del Señor. Todo aquello que vamos viviendo de la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Id y haced discípulos, un mandamiento para todo cristiano, pero para todo cristiano que ha aprendido a vivir la palabra. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Por tanto, dice la Escritura, id. Por lo tanto, vayan y mientras caminen en este mundo, mientras vivan la vida cristiana, son responsables de llevar a otros a mis pies. De que la obra de Cristo que ha hecho en nosotros y la que sigue haciendo por medio de su Espíritu Santo se vaya replicando también en la vida de otros. No meramente por un conocimiento intelectual, no meramente por conocer la palabra, sino porque yo vivo la palabra, porque he aprendido a vivir las enseñanzas del Señor Jesucristo, de modo que mi vida en Cristo es antojable incluso a los que van comenzando y pueden ver en mí no solamente palabrería, sino también pueden ver en mí el poder del Espíritu de Dios, obrando en todas aquellas cosas que el Señor me demanda como su hijo, una santidad, una integridad, un cambio de carácter, una aceptación de su voluntad. Mientras más se entregue una persona a Dios, más rápido el Señor forma las aptitudes necesarias para poder ser usado también a fin de transmitir a otros el mensaje de la palabra, el verdadero mensaje que es la verdadera vida en Cristo Jesús. El ir creciendo a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo y no quedarnos en la medida en la cual fuimos llamados por Dios. Para discipular es necesario crecer. Y para crecer es necesario ser verdaderamente un hijo de Dios. Permitir que el Señor venga y tome control de mi vida, de mis pensamientos, de mi corazón. Estar dispuesto a desechar lo que tenga que ser desechado por la influencia poderosa de la palabra de Dios en mi corazón. Gracias, Señor mío y Dios mío. Tu palabra es poderosa. Transforma, tu palabra nos lleva a conocerte más. Y nosotros queremos verdaderamente conocer la responsabilidad que tenemos. Y discipular es una de ellas. Transmitir a las próximas generaciones o aún a los de mi propia generación las verdades que tú has hecho vida en mí. Ayúdame a vivir tu palabra. Ayúdame a aprender de ti. No basta con predicar el Evangelio. Necesitamos predicar, pero también necesitamos hacer discípulos. Esforzarnos por llevar a otros a tus pies.
Pero ¿cómo lo haré, mi amado Jesús, si yo mismo no estoy del todo rendido a ti? ¿Cómo puedo enseñar a otros que sigan tu camino, que sigan tus verdades, que confíen en ti, que se rindan, que se esfuercen, si yo mismo no lo hago? Descubre mi corazón, amado Dios, delante de ti y delante de mí. Que mi alma sepa muy bien la forma en la que yo estoy viviendo. Que mi propia alma pueda entender la pequeñez espiritual que tengo. Y al mismo tiempo pueda clamar por un crecimiento cada vez más notable. Necesitamos, amado Dios, que en esta generación haya personas, discípulos tuyos dispuestos a discipular a otros, hijos tuyos dispuestos a crecer y ser capacitados para enseñar a otros, discípulos que estén entendidos de que no es simplemente enseñar por enseñar o tener el título, sino que entiendan la verdadera responsabilidad y el peso que es ser llamado hijo de Dios. Que entiendan verdaderamente que si no vivimos lo que hablamos, entonces obtenemos mayor condenación. Pon sobre nosotros, amado Dios, esa carga por aprender más de ti, ese deseo por vivir más de tu palabra. Te necesitamos, precioso Dios. Rendimos nuestro corazón para ya no ser niños fluctuantes llevados por doquier por todo viento de doctrina. Rendimos nuestras vidas para no ser engañados, para no ser inconstantes, porque reconocemos que debiendo de ser ya maestros, en muchas ocasiones es necesario aprender nuevamente los fundamentos. No porque no los sepamos, sino porque no los vivimos. Gracias, amado Dios, por tenernos aquí. Gracias. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, nosotros nos postramos a tus pies. Danos tu autoridad para crecer. Transfórmanos a tu imagen. Renueva nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor, mi hermano. Necesitamos una iglesia que haga discípulos, mi hermano. Pero ¿cómo podremos hacer discípulos si nosotros mismos no nos apegamos a ser instruidos por Dios y a crecer, a ser capacitados? Deberíamos ya estar enseñando a muchos más. Pero muchas veces nos estancamos.
por aferrarnos a no vivir lo que hemos aprendido de la palabra. Y créeme que el Señor te puede usar grandemente para atraer a otros a su salvación. Pero necesitamos ser instruidos adecuadamente y vivir aquella instrucción que estamos recibiendo de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a vivir la palabra? Vivamos la palabra para que entonces podamos hacer discípulos, enseñar a otros. Amén. Mi hermano, mi hermana, que Dios le bendiga, que el Señor lo guarde, lo lleve con bien, y nos vemos primeramente Dios en la próxima reunión. Que Dios le bendiga, mi hermano.